¿Cómo se ve una alimentación sin cocción? Estamos acostumbrados a tener esta idea de que cocinar los alimentos hace que pierdan muchos de sus nutrientes, ¿no? Se vuelven, ya pierden todos sus componentes nutritivos. Si pones a cocinar cualquier alimento, inmediatamente pierde mucho de lo que lo hace nutritivo y peor aún el microondas, ¿no? Olvídate, el microondas es lo peor que puede uno hacer. La pregunta es, ¿esto es cierto? Y pues la respuesta no es algo que me inventé, sino que vamos a hablar con lo que dice la ciencia. Entonces, en primer lugar, ¿qué estamos viendo aquí? Personas que están comiendo alimentos no procesados, alimentos crudos. Hoy en día uno dirá, bueno, nadie hace eso. Pues por favor dense una vuelta en Twitter, no, perdón, ¿cómo se llama? En TikTok. Y si ustedes, no sé, ponen ahí crudi vegano o crudi carnívoro, van a encontrar gente que está así. Esto es la vida real, hay gente que hace esto. Entonces, en primer lugar, no es saludable comer ningún producto de origen animal crudo. Eh, Alto riesgo de contaminación con muchos tipos de bacterias y algunas bastante peligrosas. Entonces, productos de origen animal, por favor, no crudos, o sea, ni siquiera la leche la pasteurizan. Entonces, es muy, muy peligroso la contaminación por microorganismos en alimentos. Y en alimentos de origen vegetal, pues también muchos de ellos pueden tener cierto grado de microorganismos patógenos. Obviamente es más fácil simplemente lavar los vegetales y ya están libres de microorganismos. Y bueno, ahí viene otro tema que yo no voy a hablar de él, pero cómo lavar adecuadamente tus vegetales para que ya no tengan ni restos de pesticidas ni microorganismos, porque a veces la gente dice, yo no como vegetales porque tiene pesticidas y son tóxicos. Es verdad, los pesticidas son tóxicos. Sin embargo, algo bien interesante es que los pesticidas, no entran a las plantas. Esto es muy, muy importante. No penetran a la planta, sino que quedan en la superficie. Y si uno lava simplemente con agua y un poquitito de jabón, todos los pesticidas se eliminan porque son base orgánica. Así que cualquier alimento que uno enjuague con agua y tal vez una solución con un poquitito de jabón es suficiente para eliminar los pesticidas, así que no usemos como pretexto los pesticidas para no comer vegetales. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Pues bueno, les voy a mostrar. Hay un artículo bien interesante aquí, dice, de esta revista Journal of Food Composition and Analysis 2006. Y lo que hicieron en este trabajo fue muy, muy simple y meramente evaluaron el contenido de diferentes vitaminas en los alimentos crudos y luego los cocinaron. Aquí estamos viendo lo que dice la ciencia. Estamos hablando del retinol o vitamina A, importantísima para muchas funciones de nuestro cuerpo. La vitamina A está en el huevo, en el maíz, en las zanahorias y en muchos otros alimentos. Y aquí se observa en esta imagen, pues que cuando uno cocina, ya sea en el sartén, en la olla de presión, si uno al vapor, sumergido en agua caliente, al freír, rostizar, diferentes tipos de cocinar estas vegetales o alimentos, vemos que porcentaje de retención y porcentaje de pérdida. En los diferentes alimentos y diferentes tipos de cocción se conserva el 80, 90, 70, 80% de la vitamina A, quiere decir casi toda. Solo se pierde en este caso un 40%, pero aquí un 8%, un 13%. Es decir, si nos comemos esta zanahoria cruda, tal vez tenga 100% de vitamina A. Pero si nos comemos esta zanahoria, como vemos aquí, al horno, ¿no? Con un poquito de aceite de oliva y unas especias, yo en lo particular prefiero la de abajo, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me gusta más esta y con la certeza de que más de la mitad de su vitamina A sigue ahí
Así que no tengamos miedo de cocinar nuestras zanahorias. Aquí estamos viendo la vitamina C que está en el brócoli y en muchos otros alimentos verdes. Y vemos que la pérdida de la vitamina C en diferentes tipos de procesamiento, cocción, sumergir en agua caliente, al vapor, realmente se pierde un 20%, un 40%, un 9%. Y pues bueno, obviamente de vez en cuando está bien comerse un brócoli crudo, pero a mí en lo particular preferiría este platillo de brócoli con su salsita, con la seguridad de que se está conservando la mayoría de la vitamina C. Aquí vemos la tiamina o vitamina B1, que aquí está en estos chícharos, y vemos también que en diferentes formas de cocción se retiene el 70, 80, 100% y se pierde un 12, aquí vemos un 70, pero aquí un 10, un 20%. Y si yo veo estos chícharos versus estos chícharos con su mantequilla y su pimienta, pues bueno, ahí está las alternativas, sabiendo que no se pierde la mayoría de sus vitaminas. Aquí estamos la vitamina D, también importantísima, es un inmunomodulador, regula muchas cosas. Y miren, pues bueno, aquí está en las yemas del huevo y se pierde menos del 10%, se pierde el 6%. ¿Y qué diferencia de comerse un huevo así, verdad? A comerse un huevito así. Además de el riesgo de salmonela y otras tantas enfermedades que puede uno obtener si consume el huevo crudo. Así que podemos cocinar nuestro huevo sin temor a que pierda su vitamina D. Y la vitamina E, que principalmente está en productos de origen animal, aquí es indispensable cocinar. Aquí tenemos un cerdo crudo, aquí tenemos un cerdo cocinado y la retención es del 80-90%, incluso en microondas, incluso si se asa. Es decir, las vitaminas realmente se conservan en un gran porcentaje y esto es interesante porque a veces no tenemos esta idea y estos datos, digo yo hasta hace poco, hasta que me puse a estudiar para esta masterclass, yo también no tenía una idea clara de cuánto, pero la información ahí está. Entonces, y no solo vitaminas, no solo vitaminas tienen los alimentos, sino nutracéuticos. Esto es muy importante porque ya hablamos de vitamina E, vitamina C, vitamina A, todas son muy importantes para la salud y evitar enfermedades, pero también los alimentos tienen componentes que no están en la lista de vitaminas: capsaicina, quercetina, resveratrol, lignanos, curcumina, inulina, catequinas, lactobacilos, y todos estos componentes nutracéuticos también tienen efectos benéficos en la salud, son antioxidantes, inmunomoduladores, hacen muchas cosas fabulosas y están en un montón de alimentos. Así que no solo son vitaminas, sino todos estos componentes. Los nutracéuticos, es decir, estos componentes que no son considerados tal cual como nutrimentos, como el resveratrol, indolcarbinol, los fitoesteroles, la epigalocatequina, los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, estos sí se consideran nutrimentos, pero también nutracéuticos, genisteína, fibra soluble, porque pues aquí estamos viendo que son antioxidantes, moduladores de señalización de hormona, antivirales, antibacteriales, prebióticos, probióticos y participan en la nutrigenómica. Así que es necesario consumir frutas, verduras, cereales, nueces, infusiones, pescado, porque tienen todos estos componentes, además de las vitaminas. Sin embargo, miren esto, miren esto. Esta es una microfotografía de un jitomate. Si yo corto un jitomate y lo veo al microscopio, el jitomate es un ser vivo, la planta del jitomate, y las células del jitomate están rodeadas de una cápsula que se le llama pared celular, y la pared celular de todos los vegetales, si se acuerdan de la primaria o en la secundaria, que la pared celular es de celulosa. Resulta que nuestro intestino no es capaz de degradar la celulosa. Así que si nosotros nos comemos un jitomate crudo, cualquier alimento vegetal crudo, podemos masticar, pero aún así, a nivel de las células de las plantas, aunque mastiquemos un buen rato o licuemos un vegetal, no vamos a romper estas paredes celulares, porque estas solo se rompen con enzimas en el intestino.
Los rumiantes pueden cortar esto, nosotros no, pero aquí estamos viendo que si nosotros nos comemos un vegetal crudo, aunque lo mastiquemos o lo licuemos, todos estos beneficios, todos estos componentes benéficos se quedan adentro. Y realmente la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de todas estas vitaminas y nutracéuticos que realmente absorbemos, es bajísima. Por esa razón, si cocinamos los alimentos, la temperatura rompe estas estructuras y se liberan los nutrimentos. Y miren qué interesante. Ya para terminar, vean qué interesante. Cuando cocinamos un jitomate, vemos que se pierde un porcentaje de vitamina C, un 10, un 15%, pero el licopeno y otros componentes antioxidantes aumentan 50%, 100%, 160%, aumentan. Es decir, perdemos un poquito de vitaminas cuando cocinamos, pero muy poco, como vimos anteriormente, pero ganamos más biodisponibilidad, más contenido de componentes antioxidantes, anti-envejecimiento, anti-obesidad, anti-diabetes, anti-enfermedad cardiovascular. Y entonces, pues, ¿cuál sería la conclusión? Pues al día de hoy hay tristemente influencers que dicen come crudo porque es lo mejor y es lo más sano. Crudo, pues como vemos aquí, obviamente no pasa nada si un día me como una ensalada cruda, no pasa nada. Los plátanos crudos, ¿verdad? A menos que sea un plátano macho, pues uno se come el plátano crudo y está muy bien. Lo que yo estoy mencionando aquí es que no vamos a comer ensalada cruda el resto de nuestra vida, porque si no, pues aquí están, ¿no? Las caritas. Hay un cuento, ¿no? El cuento de el rey que traía, según esto, un disfraz, un uniforme transparente y decía que solo los inteligentes lo podían ver. Y entonces todos veían al rey desnudo, pero nadie quería decirle que está desnudo porque pues no querían pasar por tontos. Y cuando iba el rey así pasando por la ciudad, todo el mundo decía, qué bonito el traje del rey, hasta que un niño dijo, pero si el rey va desnudo, y ya todo el mundo se rió. Los niños dicen la verdad. Y aquí está. Aunque en las fotos, ahí está, miren, las fotos, siempre que busquen fotos de ensalada, siempre van a ver una mujer sonriendo. Hasta hay un meme que dice, a estas mujeres, la ensalada les cuenta chistes porque todas están riéndose. Pero en la vida real, digo, de vez en cuando una ensalada está muy bien, pero si viviéramos así todos los días, pues no creo que sea muy agradable. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué hay, no? Si la ensalada es lo más saludable, pues aquí está. Sí, la ensalada es saludable, claro que sí, pero tenemos muchas otras opciones preparados. Recuerden, procesar puede ser desde lavar, cortar, picar y cocinar. Procesar no es malo. Un alimento procesado es un alimento cocinado. Si yo lo hago en mi casa, es un proceso casero y está muy bien. El peligro son los ultraprocesados, estos productos que están hechos de harina refinada, azúcares simples, sodio, grasa, que en otra ocasión hablaremos. De los ultraprocesados, eso sí hay que evitarlos, pero esto, el procesamiento, la cocción, el hacer platillos deliciosos, pues no hay ningún problema y no tengan miedo de meter al microondas sus alimentos, en cocinarlos, no pasa nada, queda riquísimo, nutritivos y llenos de sabor.